Chicos, ¿en qué se ha convertido el gusanito? Una mariposa, ¿verdad? Así que no era un caracol. Pero él no lo sabía. Y no sabía que era un caracol. Así que se intentaba comportar como un caracol. Hasta se había buscado su concha, que era la chapita esta, ¿no? Pero hasta que no se transforma, no sabe quién es. Hasta que no hay una transformación en él, no sabe quién es. Y no puede encontrar el amor hasta que no se transforma y sabe quién es. Porque cuando están todos los caracoles juntos, resulta que él se pone muy triste porque no tiene una pareja. Él es diferente a los demás. Me gustaría que nuestra semana de oración fuese esto para nosotros. Una transformación de verdad. Que cada semana de oración que hacemos es una transformación, pero esta es una transformación en la que vamos a tener una experiencia real con Dios. No va a ser solamente una intelectual, no va a ser solamente lo que decimos, no. Vamos a tener una experiencia real con Dios. ¿Y qué es esto de una experiencia real con Dios? ¿Es que el pastor se ha vuelto místico de repente y...? No. Fijaos en lo que dice Génesis 28, 16. Lo dice un personaje que conocéis muy bien. Jacob dice, Dios está aquí y yo no lo sabía. El gusano era un gusano y él no lo sabía, pero era un gusano todo el tiempo, ¿eh? No es que pasó de caracol a mariposa, no, pasó de gusanito a mariposa. Pero puede ser que Dios esté con nosotros y nosotros no lo sepamos. Puede ser que Dios esté aquí y tú no lo sepas. Puede ser que Dios se siente a tu lado y tú no sepas que es Dios. Puede ser que no reconozcamos a Dios. Vamos a ver ejemplos en la Biblia durante toda la semana de gente que tuvo a Dios al lado y no lo supo reconocer. Y cada uno lo hizo, uno por ignorancia, otro sabiendo, otro habiendo dormido y comido al lado, otros y no lo reconocieron en algún momento. Puede ser que a mí, como cristiano, me ocurra que no reconozco a Dios y lo tengo justamente a mi lado. Puede ser que lo tenga delante de los ojos y no sepa que es Dios. Qué drama más grande, ¿no? Lo que dice aquí Jacob. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Hay personas que con Dios al lado están buscando a Dios desesperadamente y Dios está a su lado. En el mundo hay experiencias que nos marcan muchísimo. Hay un autor que leí que se llama Wiesel. Es un judío que estuvo en campos de concentración. Y él cuenta su última experiencia en un campo de concentración. Dice, la noche se hizo oscura. Vino un camión repleto de personas que habían fallecido. Había una zanja y en la zanja estaba llena de maderas ardiendo. Había un fuego enorme en la zanja. Llegó el camión, volcó la batea y fueron cayendo todos los cuerpos de las personas. Y a mí me habían encargado de que si alguien salía afuera, lo tenía que arrojar dentro. Y él dice, esa noche morí. Esa noche toda mi fe se derritió. Esa noche me mataron a Dios, dice él. Esa noche me mataron a Dios. Dice, mientras veía las caras de las personas y los niños convirtiéndose en cenizas, yo también me quemaba con ellos. Y nunca más fui la misma persona. Hay experiencias tan duras que después es muy difícil reconocer a Dios. Es muy difícil. No significa que Dios no esté, sino que mi experiencia ha hecho que se me haya puesto una venda en los ojos y no pueda reconocerlo, no pueda verlo. ¿Habéis pasado por experiencias que se hacen difícil ver a Dios? Y hay personas que vienen a la iglesia y me cuentan y me dicen, Antonio, yo llevo 20 años viniendo a la iglesia, 20 años. Llevo más de 20 años que me bauticé. Y muchas veces tengo la sensación de estar desubicado. De que no termino de tener una experiencia con Dios. Cuento lo que dice la Biblia, pero no puedo hablar de Dios en sentido real en mi vida.
Y lo que buscamos esta semana es que tengamos todos una experiencia real con Dios. Que lo que nos haya ocurrido en la vida no sea un obstáculo para que veamos a Dios y para que veamos que Dios está junto a nosotros, que Dios está siempre a nuestro lado. Nos cantaba Elvis, Dios cuidará de ti. En la tentación, en los momentos duros de tu vida, cuando todo se cae, Dios cuidará de ti. Y eso es lo que quiero que veamos esta semana. No que veáis a Dios como alguien que está lejos, que un día se acercará. Vamos a ver a Dios como alguien que está lejos y está cerca. Y está tan cerca de mí que está dentro de mí. Y vamos a experimentarlo así. Fijaos, mucha gente desea conocer que Dios está. Mucha gente dice, Señor, yo me contentaría con saber que tú estás aquí. ¿Cuánta gente incluso ahora, en medio de la crisis, está diciendo, Señor, ¿dónde estás? Señor, me quedo sin nada, Señor, se me destruye la vida. ¿Dónde estás? ¿Cuántos cristianos están buscando hoy una experiencia verdadera con Dios? Dejar de estar atrapados en lo cotidiano. La gente, la rutina les mata. Esa rutina constante, siempre hago lo mismo, se sienten asfixiados. Señor, muéstrame algo de ti. ¿Os suena? ¿Os suena esto de Señor, muéstrame? Muéstrate para que te vea, Moisés. Sí, Señor. Moisés, Señor, quiero verte. Pero es que pasan 1500 años y hay un Señor que le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta de Jesús tiene que ser, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has reconocido. ¿Puede ser que eso me esté ocurriendo a mí, que ese drama esté ocurriendo en mi iglesia? ¿Puede ser que ese drama no solamente esté ocurriendo en mi iglesia, sino que me esté ocurriendo a mí, Antonio López, que Dios ha estado a mi lado todo el tiempo? Y yo sigo preguntándole al Señor, Señor, ¿y dónde estás? Y Dios está ahí, cuidando de mí. Queremos ver a Dios. Danos una señal. ¿Os acordáis? Danos una señal. Demandaban una señal. Y el Señor tiene que decir, ni aunque veáis abrirse los cielos y los ángeles creeríais. ¿Habéis visto resucitar a un muerto, a Lázaro? Y habéis decidido matarlo. Porque los judíos decidieron matar a Lázaro y a Jesús. Jesús, esa fue la puntilla. El templo y Lázaro. Esa fue la puntilla. Eso es lo que mucha gente desea. Fijaos, ver o no ver no es la cuestión. ¿Os acordáis? Ser o no ser. Esta es la cuestión. Eso escribió William Shakespeare. Pero ver o no ver, utilizando las mismas palabras, no es la cuestión. Jacob estaba en Betel. Betel significa la casa de Dios. Pero no se había dado cuenta que estaba en la casa de Dios. Estaba en Betel y no se había dado cuenta que estaba en la casa de Dios. Que el lugar donde estaba era la misma casa de Dios. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. ¡Qué drama! Nos parece mentira que alguien tan grande permanezca oculto. Si Dios estuviese, yo lo vería. Porque Dios es grande, Dios es fuerte, Si Dios estuviese aquí, yo lo vería. Mucha gente piensa eso. Y yo os pregunto, ¿en la Biblia recordáis el caso de una persona que tuvo a Dios al lado y no lo vio? Al menos una. ¿Recordáis el caso de 2 personas? ¿Recordáis el caso de 3 personas? Si yo me pusiera me faltarían dedos, porque en todos los libros de la Biblia aparecen, incluso profetas, que tienen a Dios, que tienen la palabra de Dios y no son capaces de reconocer a Dios. Y puede ser que yo sea cristiano adventista del séptimo día, que haya recibido mis estudios bíblicos, que crea en las 28 doctrinas fundamentales, todo ese tipo de cosas. Y que aún hoy
no se haya producido en mí el milagro de que haya visto a Dios? ¿Podría estar ocurriéndome eso? El problema no es que Dios sea grande, el problema es lo pequeño que soy yo. Lo pequeño que me hacen los problemas. Lo pequeño que me siento. ¿Sabéis? Una montaña no se ve bien cuando estás en la montaña. Cuando te alejas de la montaña, entonces, es cuando se ve. Ah, yo estaba en la montaña y no lo sabía. ¿Habéis tenido algo delante de los ojos alguna vez? Esto es más propio de los hombres que de las mujeres. ¿Y no lo habéis visto? Abrimos un cajón y nos dicen, ahí está. Y decimos, no, no está. Yo he mirado y no está. Y de repente viene la mujer, mete la mano, las mujeres tienen poderes, y saca exactamente lo que te han dicho. Yo sé que eso me pasa a mí nada más, que a los demás no, pero a mí me pasa. Esa capacidad de no ver, tenemos que ser conscientes de ella. Tenemos capacidad de ver, pero también tenemos capacidad de no ver. Una capacidad negativa. ¿Alguien puede leer Juan 20:20 en voz alta, por favor? ¿Qué produce la visión de Dios? Cuando yo veo a Jesús, ¿qué produce en mí? Juan 20:20 lo explica muy bien. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Fijaos que este texto nos podría pasar, si lo leemos rápido, nos podría pasar desapercibido. Dice, cuando les mostró las heridas, entonces lo vieron. Porque dice que se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Pero si ya estaban viendo las heridas. Ah, cuando comprendieron que Él era el Señor. Lo tenían delante de los ojos y no sabían todavía bien que era el Señor o no. Y lo tenían delante. Es el Jesús resucitado. ¿Qué efecto produce ver al Señor? Se llenaron de gozo, de alegría. Cuando uno tiene la experiencia de Dios, deja las tristezas a un lado y lo invade un gozo que no sabe explicar. Y le invade una alegría que no sabe explicar. Y las miserias de la vida parecen pequeñas cuando se da cuenta que Dios está aquí y yo lo sé. Eso sí que es cambiar la frase de Jacob, ¿verdad? Dios está aquí y yo no lo sabía. Ahora lo cambiamos. Dios está aquí y yo lo sé. Y Dios se sienta en los bancos de la iglesia de Sagunto. Y Dios vive en las casas de las personas que asisten a la iglesia de Sagunto. Y Dios habla a los hermanos a través de los miembros de la iglesia de Sagunto. Si fuésemos conscientes plenamente de esto, que el mayor invitado que viene cada sábado aquí es Dios, ¿cómo puede irse un hermano de la iglesia de Sagunto a su casa y pensar, ay, si yo pudiera ver a Dios, si yo pudiera tener una experiencia con Dios? Si la experiencia ya está. Y es mi pequeñez la que hace que yo no pueda ver al Señor. Así que la cuestión no es ver. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es creer. Fijaos, la promesa y nuestros ojos. Dos cosas que parecen a veces incompatibles cuando dejamos de ver. Dios declara su nombre. Y Dios nos dice, yo soy. Señor, y cuando yo no te veo, yo soy. Señor, y cuando yo estoy en medio de la oscuridad y hablo y clamo y recibo silencio, ¿qué dice el Señor? Yo soy. Señor, y cuando tengo entre mis manos a alguien que amo, que está enfermo, y que se me va, y yo digo, Señor, ayúdame, ¿qué me responde el Señor? Yo soy. Yo soy en las personas que fueron tiradas y quemadas. Yo soy cuando tú estás solo. Porque quizás cuando nosotros dejamos de ser, lo único que nos queda es que Él es. ¿Qué es lo más importante? Es más importante que Él es
que yo, Antonio López, soy. Cuando entendemos esto, entonces no hay tempestad lo suficientemente oscura. No hay silencio lo suficientemente denso para que oculte de nuestros ojos que Dios es y está ahí. Hay una escena maravillosa en Lucas 24. Van por el camino de Emaús 2 discípulos de Cristo. ¿Cómo van? ¿Cuál es su estado de ánimo? ¿Lo leemos? Lucas capítulo 24. Van por el camino de Emaús, es un texto que hemos leído muchas veces. Versículos del 13 en adelante, dice: ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban por el camino al pueblo de Emaús, que está a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto se le apareció y comenzó a caminar con ellos Jesús. Vamos a quedarnos aquí un momento. Empezaron a caminar con Jesús. ¿Iban alegres o iban tristes? Iban hablando de qué había pasado. Después ellos mismos dicen lo que habían pasado. Porque dice un poco más abajo, dice, versículo 17, y les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Iban tristes, iban destrozados. Iban destrozados por el camino. Habían perdido al líder, había perdido al referente. El yo soy ya no se veía. Ya no era. Es curioso. Están 2 seguidores de Jesús caminando con Jesús y no ven a Jesús. Por eso digo que eso, si les pasó a ellos, nos puede volver a pasar a nosotros, ¿o no? Podemos estar por el camino correcto, andando con Jesús y no reconocer que es Jesús el que me está hablando. En esta mañana olvidaos de mí. Lo que os digo es fruto de la oración y del estudio de la palabra de Dios. Escuchad lo que Jesús os puede decir a través de mí esta mañana. Y Jesús está diciendo, yo soy, estoy contigo, y aunque no me veas, yo estoy a tu lado. Ten la certeza de que yo estoy aquí. Señor, y si lo paso mal, ellos lo estaban pasando tan mal, que dice el texto, versículo 16, pero Dios impidió que lo reconocieran. Todavía no lo vais a ver. Todavía no estáis preparados para verlo. Todavía no. Formaba parte del plan de Dios, ¿eh? Así que no siempre es a causa de nuestra sinrazón. A veces es una falta de madurez. Hay noticias que no estamos preparados para recibir. Y dice, entonces uno de ellos, llamado Cleofás, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en el último día. Y era el protagonista de las cosas que había sucedido allí en el último día. Qué manera de darle la vuelta al texto más grande. Cuando estamos ciegos y no vemos a Jesús, nuestros razonamientos son totalmente contrarios a la realidad. Y eso debemos ser conscientes de ello. Dice el texto después, que le pregunta a Jesús, ¿qué cosas? Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Era un profeta que hizo milagros poderosos. Sí, pero estaban ciegos porque veían en Cristo solamente un profeta. Y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sí, pero si lo consideras solamente un gran maestro, estás ciego. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte. Y lo crucificaron. Versículo 21. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido a rescatar a Israel. No sé si alguna vez habéis leído
detenidamente este pasaje. Este pasaje es muy delicioso y tiene muchas cosas que sacar. Dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuese el Mesías. Y era el Mesías, y estaban hablando con el Mesías, y no veían al Mesías. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que había visto a ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Jesús está vivo. Qué privilegio para las mujeres, que fueran las mujeres las primeras que se dieran cuenta. Lo mismo que con el cajón. Son las mujeres las primeras que lo ven, ¿eh? Eso parece que desde entonces siempre es así. Jesús está vivo. Vinieron con noticias increíbles. Jesús está vivo. A veces lo que nos dice el Evangelio es tan bueno que incluso a los miembros de iglesia nos resulta increíble. Y es una forma de no ver a Dios. Es una forma de ceguera espiritual. Dice después, algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Ya conocemos cuál es el núcleo de su discusión. Habían ocurrido estas cosas, pero ¿creemos o no creemos? Teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, pero es que si ha muerto no es el Mesías. Es que si hay tanta gente quemándose en la zanja, Dios no existe. Volvemos al camino de Emaús. Es como que siempre estamos en el camino de Emaús. Siempre estamos no viendo a Dios, pero en su encuentro. Siempre caminando con Él y no identificándolo. Siempre desubicados, como el gusanito. Y hasta que no fueron transformados, sus ojos fueron abiertos, no se dieron cuenta de quién eran y no encontraron el amor verdadero. Dice Jesús, qué necios son. ¿Qué tontería estáis hablando? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en la Escritura? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Y viene una frase que es preciosa. Y comenzando desde Moisés. Comenzaron desde Moisés. Les explicó ¿cuánto de la Escritura? Toda la Escritura. O sea, menuda lección, menudo curso de teología intensivo que hicieron ahí, ¿eh? Llega Jesús, se pone delante de ellos. ¿Pero lo habían reconocido habiéndole dicho esto? Todavía no. Dice, para entonces, versículo 28, ya estaban cerca de Emaús, al final del viaje. Habían hecho 11 kilómetros juntos y no lo habían reconocido. Habían estado horas andando juntos y no lo habían reconocido. 3 años y medio andando con alguien y después pasan kilómetros andando como tantas veces por un camino con Jesús y no lo han reconocido. Dice, pero ellos, dice, para entonces ya estaban cerca de Emaús al final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. ¿Os acordáis con los primeros discípulos que hicieron con Jesús? Se quedaron esa noche y dijeron, ¿dónde vives? En tal sitio. Y se quedaron con él esa noche. Lo mismo, empezaron otra vez el discipulado. Entonces los acompañó a casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto, eso es lo que quiero que ocurra en esta semana de oración. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Si estás en este momento, en tu vida pasando por un mal trago, si estás en este momento pasando por un momento, estás pasando por una situación de no ver a Dios, de falta de fe, entrégate a Él de todo tu corazón. Come con Él. Mira bien cuando bendiga el pan y sobre todo mira sus manos y mira sus pies y mira su costado. ¿Sabéis por qué las manos de Cristo estaban agujereadas?
¿Sabéis por qué hay agujeros hoy en las manos de Cristo? ¿Por qué hay esas heridas? Os llevo esculpidos en las palmas de mis manos. ¿Os acordáis de ese texto de Isaías? Os llevo esculpidos en las palmas de mis manos. Jesús cree que tú te puedes salvar. Jesús cree que tú eres un candidato para el reino de los cielos. La pregunta ya no es si Jesús lo cree. La pregunta es, ¿tú crees que tú eres un candidato para el reino de los cielos? ¿Tú crees que Jesús es el yo soy y que va a estar a tu lado, pase lo que pase en cualquier circunstancia de tu vida? Porque si lo crees, ya eres un candidato para entrar en el reino de los cielos. Ya formas parte y eres ciudadano de esa nueva Jerusalén. Y dice el texto: de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y esto es lo que quiero resaltar. Y en ese instante Jesús desapareció. Es fugaz, la experiencia con Jesús. Es decir, lo reconocemos y desaparece. Justo cuando lo reconoces, ya no está. ¡Qué misterio! Justo cuando lo reconocemos, desaparece. Antes no se veía. Y ahora, ¿qué efecto produce en ellos? Dice, entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Me gustaría que tu corazón arda en esta mañana. Que escuches estas palabras de Lucas y que tu corazón se llene, que camines esta semana, que nos acompañes a caminar por el camino de Emaús, para que tengamos un encuentro real con Dios y que ese encuentro real con Dios pueda ser contado y cambie nuestra forma de ser, y cambie nuestra forma de sentir, y nuestra forma de venir a la iglesia, y nuestra forma de predicar el Evangelio. Me encantaría que esto fuese así, porque para el primero que he preparado esta semana de oración, ¿sabéis para quién es? Para mí. Yo esta semana de oración también la he preparado para mí. Pero sé que lo que me sirve a mí, un hombre con tantos defectos y pecador, te va a servir a ti. Lo sé. ¿Atrás? Fijaos, dice, se puede ir con Jesús por el camino y escucharlo después de haber vivido con Él y no saber quién es. Si tenemos esta certeza, pasamos al siguiente. ¿Sería posible formar parte del pueblo de Dios, haber experimentado un cambio en nuestra vida, haber oído y aceptado el mensaje y estar viviendo sin Dios, como si Dios no existiera verdaderamente? Decía un autor que era muy ateo, muy marxista en sus pensamientos, se llama Ernst Bloch, que los cristianos viven como si no existiera Dios. Que muchos cristianos viven como si no tuvieran que dar cuentas por las palabras que dicen o por los actos que hacen. Y yo me pregunto, ¿tiene razón Ernst Bloch? Muchos de los cristianos vivimos como si no tuviésemos que dar cuenta de las palabras que decimos o de los actos que hacemos, y por eso no somos un buen testimonio delante de los demás. ¿Sería eso posible? ¿Cómo saber que es Dios el que me habla y no yo mismo? Fijaos, ¿acaso no ardía nuestro corazón? Esa pregunta que nos dejaban los discípulos. ¿Qué significa ver a Jesús y no ver al Mesías? Porque ellos les explican todo. Si Jesús era bueno, era un maestro, era un profeta, pensábamos que era el Mesías, pero no era el Mesías. Estaban viendo a Jesús y no estaban viendo al Mesías. Pues si veo a Jesús y no veo al Mesías, no veo a Jesús. Porque Jesús es el Mesías, por mucho que conozca de Él. ¿Qué significa mirar al Hijo de Dios, al Mesías, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y no verlo? ¿Cómo puede desaparecer esa visión de nuestros ojos? ¿Cómo puede eso desaparecer? ¿Qué vio Juan el Bautista? Cuando Cristo se bautizó, ¿qué vio Juan el Bautista? ¿Os acordáis? El cielo abierto. ¿Escuchó la voz de quién?
La voz de Dios, la voz del Padre escuchó. ¿Qué decía esa voz del Padre? ¿Había dedicado toda su vida a una vida de estudio y oración, Juan el Bautista? Sí, ¿verdad? ¿Vio descender sobre Cristo el Espíritu Santo? ¿Lo vio Juan el Bautista o no? Porque eso nos lo dice la Escritura. ¿Y qué pregunta cuando está en la cárcel? ¿Eres tú el que había que venir? Porque Juan también tuvo su momento en el que estaba con Jesús frente a Jesús, dijo que no era digno ni siquiera de quitarle las sandalias y en un momento se preguntó. Así que no os sintáis mal si estáis en ese momento en vuestra vida. No os sintáis mal si le pasó a Juan el Bautista, el mayor de los hombres nacidos. No lo dije yo, lo dijo alguien muy superior a Antonio López, ¿eh? El mayor de los nacidos de mujer. Si le pasó a él, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Nos puede ocurrir igual que nos preguntemos sentados en este banco, ¿será esta la iglesia del Señor o no? ¿Será este el camino del Señor o no? ¿Será esta la palabra del Señor o no? Claro que nos puede ocurrir. Pero el Señor está detrás para que escuchemos con fuerza su nombre. Yo soy. Cuando estamos mal, Él es. Nunca deja de ser. ¿Cómo puede desaparecer de nuestros ojos? Hubo uno que sí lo supo. Lucas 23:42. Y le voy a pedir a alguien que lo lea en voz alta. Lucas 23:42. Es un texto muy próximo al texto que estamos viendo. ¿Quién es el protagonista de Lucas 23:42? El ladrón en la cruz. Y el ladrón en la cruz, ¿qué le dice al Señor? Acuérdate de mí. ¿Sabéis? Un hombre destrozado, desangrándose, en las puertas de la muerte, ve a otro hombre destrozado y hace una visión que tuvo este hombre, es la mejor vista que de nadie en toda la Biblia. En un hombre clavado en una cruz fue capaz de ver al Mesías que le iba a redimir y que le iba a salvar. Esa es la transformación, de ser los que van por el camino a sentirnos crucificados, es verdad, en nuestros pecados, a confesarnos culpables de nuestras faltas, pero reconociendo al Señor y abandonándonos en Él y decirle, Señor, acuérdate de mí.